O sea, acá tengo el formato, acá tengo mi subcategoría. Para su compañera son cambios psicológicos, para ustedes es otra subcategoría. Por ejemplo, voy a tratar de armarlo a ver esto con lo que tú me has enviado, ¿sí? Por ejemplo, tú me has enviado Ujú. esta hoja de Word, ¿ves? Sí, Sí, pero acá en entrevistas decía entrevistado uno, sus respuestas. Más ya, abajo decía la otra pregunta y así. ya, entonces, ustedes tienen como una subcategoría el rol del docente, ¿sí o no? Sí, Y para el rol del docente, ustedes han hecho preguntas, ¿sí o no? sí, Ya, hemos hecho el rol del docente, hemos ¿cuántas hecho. preguntas han hecho para el rol del docente? El rol del docente son las 3 primeras preguntas. Ya, entonces acá van a poner, ¿están viendo lo que estoy haciendo yo? ¿Están viendo mi Word? Sí. Entonces, Profesor, acá, una consulta. La primera pregunta nuestra, que usted nos hizo agregar, esto es lo que le quería consultar. Es antes de la pandemia has tenido experiencias en clases virtuales. ¿Esa va en rol del estudiante o del docente? no, pues esa pregunta no, ¿a quién le estás haciendo? ¿Al estudiante, sí o no? Sí. Sí, entonces esa pregunta iría en relación al estudiante, ¿no? Ah, ya, esa era mi consulta. Claro, Ya. sí, buena, esa pregunta tendría que ser, claro, la responde el alumno, pero es en relación a su experiencia como estudiante, ¿sí o no? Ya, ya, porque sí, usted me hizo que agreguemos esa pregunta primerito. La segunda es, ¿qué ventajas pensabas que iba a tener para ti como estudiante en el escenario de la educación virtual? Eso también es del estudiante, entonces, ¿no? Ya, por eso, tenemos que ordenarnos. A ver, ¿cuál es su categorización de ustedes? Su matriz de su proyecto, el proyecto que enviaron al comité de ética. ¿Lo tienen a la mano? Sí, acá lo tengo abierto, por eso es que le estoy diciendo, nosotros mandamos al comité de ética y a las personas que nos hicieron validar la entrevista y que cuando nos sugirieron, y la última vez que nosotros tuvimos la asesoría con usted, usted nos hizo replantear el orden. Ya, pero ese orden tiene que estar alineado a la categoría. Claro, entonces usted nos hizo el orden entonces la subcategoría con que se iniciaba entonces sería el rol del estudiante. Por eso tienen que ordenarlo en esta tabla que yo lo estoy Ajá. mostrando. ¿Sí? Ya, ya. Entonces, Ya, lo primero es el rol del estudiante profesor. ya. Entonces, si es estudiante, entonces comenzamos con el estudiante, ya no con el docente. ¿Sí? No, es rol del estudiante. Ya, el rol del estudiante. Entonces, sobre el rol del estudiante, hemos hecho nosotros un conjunto de preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. De la pregunta 1, el estudiante respondió. Entonces, eso lo tenemos que transcribir acá. En la Antes pregunta de la 2, pandemia, ¿has tenido experiencia en clases virtuales? Esa es la primera. ya, cada uno habrá respondido de forma diferente y eso hay que ponerlo como respuesta en la transcripción. Lo mismo con la Profesor, pregunta. todos en esta pregunta han respondido sí, no. Ah, ya, entonces, ese sí no eh, Ujú, te va a ayudar a ti, de repente cuando ujú. más adelante estés analizando y de repente para el que dijo sí, ya sé por qué me sale esto con lo que dijeron sí. Ah, Ya sé por qué está saliendo esto con los que dijeron no. o ¿Sí? sea, se puede vincular con alguna pregunta Claro, según la respuesta. no con una pregunta, con tus resultados generales. Porque Ah, cuando tú tengas el análisis total de tus entrevistas, ¿no? Tú ujú. vas a tener que una cantidad de tu población está, les ha parecido en líneas generales, por todo lo que ha dicho, muy complejo el desarrollar las clases Virtual. virtuales, muy complejo. Y de repente un grupo pequeño que sí han manejado el proceso de las clases virtuales. Entonces yo te preguntaré, chicas, y en esos que ha parecido complejo,
¿Qué han respondido a la primera pregunta? ¿Sí o no? Ah, mira, todos los que respondieron no, la gran mayoría dice, también ha sido ¿Qué ha complejo el sido proceso complejo? virtual. Ah, Ah, ahí está. Entonces, la pregunta, ¿será importante una experiencia previa? Es importante siempre tener una experiencia previa sobre el tema virtual para que este elemento de la virtualidad haya favorecido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la respuesta será, para la investigación, sí. Entonces, el sí no va a ayudar a hacer ya respuestas cuando estemos redactando las respuestas, ¿sí? Así que por ahí va a ayudar esa respuesta, por más que haya dicho sí, por más que haya dicho no. ya. Entonces, yo voy a tener la respuesta. La mayoría de respuestas no es sí, no. Han dicho muchas cosas, ¿sí o no? Ah, no, no, solo esa, en todos los entrevistados que Ya, por yo he ejemplo, hecho, voy a tomar, en mira, todos son sí y no. ya, para no hablar La en el aire. primera. Mira, voy a tomar la pregunta 5, ¿ya? Mira, acá dice una pregunta 5, ¿sí? Voy a copiar esta pregunta 5. Mira, estoy copiando. ¿Ya? Ya. Ujú. Y haz de cuenta que estoy poniendo acá la pregunta 5. Ahí está. Esta es la pregunta 5, ¿sí? Que está en el WhatsApp que me enviaste. Se entiende que esta pregunta 5. Ya. ¿Qué esperabas sobre la adaptación de los docentes al escenario de la educación virtual durante el desarrollo de las clases? ¿No? Ya, yo entiendo que este es rol docente, ¿sí o no? ¿No? Esta pregunta es rol docente, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, Rol de docente ya ese. se entiende que la pregunta 5 está relacionada con la subcategoría rol docente. Entonces, de esta pregunta 5, uno de los estudiantes, que tú sabes quién es, que le has llamado, no sé, entrevista 2, entrevista 3, entrevista 4, Ujú, tú le has llamado, te ha respondido esto. Te ha respondido esto. ujú. No lo pongo en rojo, lo pongo que no esté en rojo, esté en negro. ¿No? Voy a agrandar la letra para... Te ha respondido esto. A la pregunta que tú le has Ajá. dicho. ¿Qué esperabas sobre la adaptación de los docentes al escenario de la educación virtual durante el desarrollo de las clases? ¿Qué esperabas sobre la adaptación de los docentes al escenario de la educación virtual durante el desarrollo de clases? Bueno, en Ujú. realidad a mí me sorprendió ver a muchos docentes, no todos, pero muchos docentes se preparaban bien con su material. Entonces, en realidad, no pensé que estarían tan preparados, pero sí me gustó mucho la preparación de los docentes y la forma de llevar la clase. Algunos han sido muy completos y otros han dejado mucho que desear. Entonces, esto respondió un estudiante a esta pregunta. ¿Estamos? Entonces, Ujú. el preanálisis, ¿qué cosa quiere decir? Identificar de su respuesta los párrafos que mejor ayudan a entender esta pregunta, que se vincula con el rol docente. Porque yo puedo haber dicho muchas cosas, pero de repente no todo lo que he dicho ayuda a comprender, a entender esta pregunta. ¿Sí? A ver, profesor. Entonces yo esto me parece interesante. Bueno, me sorprendió que muchos docentes, eh, pero sí me gustó mucho la preparación de los docentes, su forma de llevar la clase. Acá está, todo esto, copiar. Ujú. Y lo pongo acá, en esta columna que yo le he llamado que preanálisis. Preanálisis. ¿Sí? Ajá. Y a este le abro un paréntesis y le pongo P1, párrafo 1. ¿Sí? Ah, claro. Ujú. Pero acá hay otra idea, mira. Dice, algunos han sido muy completos y otros han dejado mucho que desear. O sea, cuando dice mucho que desear, quiere decir que han estado preparados o no han estado preparados. Que no han estado No preparados. han estado preparados. Entonces, de repente eso lo pongo en otro párrafo. Y este lo voy a llamar, si el otro le llamé párrafo 1, ¿qué Sí, párrafo le llamo a esto? P2. pero Entonces, mm, de esta respuesta de la pregunta 5, ¿cuántos párrafos tengo? dos. 2. Ahora, profe, ¿podría haber salido 3 párrafos? Sí. 4, sí. 5, sí. ¿De qué depende que salga más párrafos?
que sean ideas diferentes, porque si es una misma idea, me quedo con un solo párrafo, ¿sí o no? Ujú. En algunos casos, Claro, si ella, en profesor, si ella algunos no hubiera casos, dicho que otros han dejado mucho que desear, ya solo se hubiera quedado con un párrafo. claro, yo creo que sí. Ahora, en Ujú. algunos casos, profesor, todo lo que ha respondido se va a convertir en ¿qué? En párrafo. Ujú. En otros casos, solo una parte de lo que ha respondido. ¿Me entiende? ¿Sí? Ujú. Pero estoy copiando literal. No estoy haciendo todavía una interpretación. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ya. Ya. Ese es el preanálisis. Luego le doy forma a los párrafos. Por ejemplo, dice, bueno, en realidad a mí me sorprendió ver que los docentes, que muchos docentes No preparaban bien, todos. que muchos docentes, ¿no? De repente acá hay una idea que no quiero que salga. Le pongo 3 puntitos. Abro el corchete, cierro el corchete. Ya. Bueno, a mí en realidad, Eric, me está a mí llamando, dile que estoy ocupada. me sorprendió ver que muchos docentes se preparaban bien con su material. Entonces, en realidad, no pensé que estarían Miriam, tan preparados. Pero sí me gustó mucho la preparación de los docentes y la forma de llevar su clase. profesor, ahí está diciendo lo mismo en cuanto a la preparación. Está diciendo algo Mira, parecido. bueno, en realidad a mí me sorprendió ver que muchos docentes, en realidad a mí me sorprendió ver que muchos docentes, Estaban preparados. no, es que no es con sus palabras, no interpreto nada. Bueno, Estarían. en realidad a mí me sorprendió ver que muchos docentes estarían tan preparados, pero sí me gustó mucho, de nuevo me gustó mucho, me sorprendió mucho y su forma de llevar la clase. Acá está la idea. Bueno, en realidad a mí me sorprendió ver que los docentes estarían tan preparados. Me gustó mucho la preparación de los docentes y su forma de llevar la clase. Ya está, miren. No le he quitado nada. Mejor dicho, sí le he quitado, pero no he perdido la esencia de Ha lo que he dicho, cambiado. si se dan cuenta. Eh, Cuando yo he quitado partes, los he reemplazado por los corchetes y los 3 puntos, si se dan cuenta. ¿Sí o no? Ujú. Así también utilicen ustedes para separar si van a cortar algunas partes. ¿Sí o no? Para que tengan la carnecita. Acá está la carne. De todo lo que te he dicho, acá está la carne. Mira, dice, bueno, en realidad a mí me sorprendió ver que muchos docentes estarían tan preparados. Me gustó mucho la preparación de los docentes y su forma de llevar la clase. Ahí está la carnecita, ¿sí o no? Dice, no, algunos han sido muy completos, otros han dejado. Hay corchete, ¿no? De repente acá abro uno, ¿sí? Tommy Algunos han sido muy completos y otros han y dejado otros. mucho que desear, ¿sí o no? Ahí está. Ahí tienen sus 2 párrafos de esta primera respuesta, chicas. ¿Sí? Ujú. O sea,
¿Cómo he construido estos párrafos? En base a la respuesta, ¿sí? No he inventado nada, lo he construido en base a la respuesta, tratando que esté la idea principal de lo que ha planteado, en los mismos términos que lo ha dicho. Luego lo codifico. ¿Qué es la codificación? En 3, 4 palabras, representar todo este párrafo. Para ello puedo usar algunos adjetivos, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, codificación. Docentes. Preparados. Ajá, docentes con preparación en lo virtual. Ahí está. Y pocos docentes con dificultades En el escenario virtual. puede ser, ¿sí? Virtual. Ya está ya. Virtual. Esa es la codificación, ¿sí? Y así, con todas sus entrevistas, chicas, ¿sí? Profesor, y categorizar. Eso déjalo ahí. Ya. Cuando termine la Profesor, codificación. La codificación vendría a ser como prácticamente como un subtema. Ya, y dime, ese es el tema, ¿de dónde sale? de la respuesta. De la entrevista, de la respuesta del estudiante. Más que de la respuesta del párrafo que tú has armado, del preanálisis. ¿No? ¿Sí? El preanálisis. Profesor, un favorcito, nos puede, así como está también el ejemplo de la compañera, nos puede enviar esa hoja. O sea, sí tenemos que hacer entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3 con cada, o sea, ahí está la respuesta número 5, la respuesta número 6, o sea, con todas las respuestas de un solo entrevistado y de ahí otro Word del otro entrevistado así. Sí, no, Okay. este video te lo voy a enviar, más que el Word, el video te lo voy a enviar para que el video lo revisen y armen ustedes el Word, porque ese Word lo tienen que armar ustedes, porque Claro. ustedes tienen que armar, si acá van a haber 2 párrafos, acá van a haber 3 párrafos, 4 párrafos, no sé si me entiendes, ¿sí? Sí. Profesor, y en el caso de la pregunta 1 que le digo, que han respondido sí, no, preanálisis, codificación. Ahí no, pues simplemente quédate con el sí, no, nada más. Como ya te comenté, ese sí, no te va a servir más adelante para que Ya. cruces toda tu información, ¿sí? Ya. ¿Sí? Allí, ¿qué vas Profe, a...? también hay una pregunta donde preguntamos con respecto a las herramientas que ha utilizado el docente. Y hay, por ejemplo, a mí me ha tocado varias que solamente han mencionado las herramientas y ahí ha quedado. Entonces, en ese caso, ¿cómo haríamos el preanálisis? O sea, también lo copiaríamos lo mismo. Como ya le comenté a tu compañera, en algunas respuestas cortas, prácticamente todas las respuestas se convierten en el preanálisis. Lo copias literalmente. ¿Por qué? Porque acá yo estoy abriendo corchetes, cerrando corchetes, porque me estoy quedando con la parte central del párrafo, con la idea principal del párrafo. ¿Sí o no? Pero en algunas respuestas todo es parte del preanálisis, ¿no? Porque ha dado una respuesta muy corta, muy literal, ¿no? Y eso iba a pasar en esa parte. No sé si se dan cuenta, ¿se acuerdan que nosotros indicamos que de repente para eso hacíamos una encuesta? No sé si ustedes se recuerdan, pero ya el tipo nos ganó. Ajá. El tipo nos ganó. Nosotros decíamos, Claro, mira, un listado. para preguntarle mejor esto, ¿por qué no mejor esto lo preguntamos en una encuesta? Pero ya el tiempo ganó y mejor ya vamos a preguntarle nomás ya
en el proceso lo evaluamos, ¿no? Entonces, cópialo literalmente, ¿sí o no? ¿Sí? Cópialo Ya. literalmente, no te compliques, Y no en la, olvides y en la codificación, profe, ahí cómo se podría hacer. depende de lo que te ha dicho, ¿no? Porque, Algunos te han dicho, a ver, ¿qué, aula virtual, por ejemplo, WhatsApp, ¿sí o no? ajá, ahí, por ejemplo, una compañera me dijo, utilizaron el Drive, utilizaron el WhatsApp, incluso a veces utilizábamos Ponle así, llamadas. ya, por ejemplo, El MED, ya, Meet Zoom. ¿Qué cosa es el Meet Zoom? ¿Qué son? Programas para videoconferencia. Le pones programas para videoconferencias. ¿Qué es el WhatsApp? WhatsApp, programa aplicación, app, mensajería, ¿no? Aplicativos. Programa de mensajería, ¿sí o no? Y lo vas ordenando de esta manera. ¿Qué es el aula virtual? Es el Moodle, ¿no? Entonces lo van agrupando de esa manera. ya. Ah, ya. Ya, a ver, sigo complementando para terminar. Entonces, Ya. una vez que culminen su entrevista, comienzan la siguiente entrevista. Y en la siguiente entrevista vuelven a hacer lo mismo por cada respuesta. Pero va a pasar esto, chicas. Va a pasar que van a ver una respuesta sobre una pregunta 5, voy a llamarlo así, donde lo que te está respondiendo el estudiante, de repente no con las mismas palabras, con otras palabras, Sí, se pero repite casi algo parecido. pero la idea es la misma. O sea, te está diciendo que, oye, mira, los docentes estuvieron bien preparados. Entonces, ¿cómo lo vas a codificar ahí? Con el mismo código que usaste en la entrevista anterior. Con la misma codificación. Claro, el mismo código. Ya no, ¿para qué? Para que ya no tengas N códigos, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, estos códigos que tú has hecho en la entrevista 1 se pueden reutilizar en la entrevista 2, sí. En la 3, sí. En la 4, sí. ¿Cuándo vas a utilizar o vas a generar otro código? Cuando sea una idea diferente, ¿no? Idea diferente, entonces será otro código. ¿Me entiende? Sí, profesor, porque hay unas 2, 3 preguntas que van casi ligadas y han respondido algo parecido. Ya, entonces vas a usar ya el código, porque el trabajo es formar este código. Ahora, yo les sugiero que esto no lo hagan por separado. No cometan ese error. ¿Por qué? Porque puede ser que Medali, tú generes un código, Marta, tú generas otro código y tengan 7 entrevistas con una codificación y otras 7 entrevistas con otra codificación al mismo tema, ¿no? Yo les sugiero que esto lo hagan juntas. Esto tiene este trabajo del preanálisis y la codificación, así como lo estamos haciendo ahorita, así como Marta dice, profesor, ¿por qué no lo ponemos acá esto? Lo tienen que hacer de esa manera, ¿sí? Acá ya no pueden repartirse Claro. el trabajo, ¿no? Ya, tú haces 5, yo hago 5, no, ¿sí? Acá tienen que hacerlas juntas, ¿sí? Y comiencen por la primera entrevista, no comiencen por la última entrevista. Comiencen por la primera entrevista que han hecho. No sé si la primera lo hizo Marta, lo hizo Medali, temporal, por el tiempo. Y acaben en la última entrevista que han hecho. Háganlo de esa manera, ¿sí? De la primera a la última entrevista. Ya, profesor. Cuando tengan todo, me avisan y hacemos ahí bueno, no me avisan, o sea, tienen que tratar de acabarlo para cuando llegue la próxima asesoría. Entonces yo revise lo que ustedes han codificado, han analizado, y de esa manera ya yo les enseñe a categorizar para que ustedes puedan hacer ya la redacción de sus resultados. Ya, profesor, muchas gracias. Disculpe Ya. el inconveniente. Perfecto. Entonces, esta parte de video yo les envío porque le va a ser mejor esa secuencia de video que yo les envío el Word, ¿sí? Ya, profesor.